Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al encuentro de cuidadores. Recuerden que este espacio lo podemos compartir con muchas personas para que se vayan acercando a diferentes temáticas en diferentes momentos de pacientes que están hospitalizados o de personas que consultan a diario. Les hemos recomendado que cuando incluso tienen dudas o algunas inquietudes sobre su diagnóstico, manejo del paciente, acompañamiento, cómo manejar diferentes situaciones, el objetivo es que logremos eh, analizar esas situaciones que podríamos mejorar, pero sobre todo con base en conocimientos fundamentados por profesionales. En muchas ocasiones, en medio de la angustia, la desesperación, el poco conocimiento, podemos de pronto cometer algunos errores, pero qué bueno que ahí está el equipo de profesionales del Hospital Mental para que podamos todos tener la oportunidad de aprender, de conocer y acompañar adecuadamente ese proceso. Recuerden que eh, en el chat vamos a encontrar el listado de asistencia. Por favor, diligéncienlo. Si de pronto en algún momento, pues hoy no lo alcanzan a hacer, lo hagamos de pronto más tardecito, pero sí nosotros es importante todo ese registro. ¿Listo? Temáticas como enfermedad mental, cómo acompañar, cómo suministrar los medicamentos, qué relación tiene una enfermedad orgánica con una enfermedad mental o cómo distinguir de pronto en ocasiones el personal médico, cómo identificar todo ese proceso, lo hemos aprendido durante este año. El día de hoy, la doctora Laura Franco, médica general del Hospital Mental, nos va a enseñar sobre efectos adversos de los medicamentos, qué esperar, qué no esperar, cómo hacer las cosas y cuándo tengo que incluso reportar al personal médico alguna anomalía con algún medicamento. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu invitación, por tu bienvenida. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Laura Franco, yo soy médica general de aquí del Hospital Mental, especialista en intervenciones psicosociales, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el conocimiento de los pacientes y los familiares, ¿cierto? La familia es una parte fundamental para el tratamiento de los pacientes y son los que a veces nos pueden ayudar a darnos cuenta de algunas situaciones que de pronto el paciente no está identificando. En este caso vamos a hablar de los efectos adversos de los medicamentos. Quiero empezar con esta frase, dice, todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Esta frase la dijo Paracelso, que es considerado el padre de la toxicología, un médico y investigador del siglo XVI, en el que decía que, ¿qué es lo que pasa? Cualquier sustancia que interactúe con el cuerpo puede ser ya sea un remedio o un veneno dependiendo de la dosis. ¿Cuál es mi mensaje con esto? Es muy importante que sepan que sin importar el medicamento, sin importar la sustancia que esté tomando el paciente, pueden haber efectos adversos porque cualquier medicamento podría derivar efectos adversos. Así como en las dosis adecuadas pueden ser sencillamente un remedio. Entonces, de ahí la importancia pues de que seamos muy cuidadosos con las dosis recetadas para los pacientes para que este medicamento no se nos vaya a convertir en un perjuicio para el paciente. ¿Qué son los efectos adversos? Yo creo que de pronto hemos escuchado con algo de frecuencia esta expresión, pero no conocemos muy bien exactamente qué son. Se definen como efectos no deseados de un fármaco o medicamento que provocan malestar o resultan peligrosos. Es decir, es algo que el medicamento le produce al cuerpo, produce en el paciente, que no es lo que estamos buscando y que a veces puede ser peligroso o a veces sencillamente puede ser molesto. Todos los fármacos pueden provocar reacciones adversas o efectos adversos. Absolutamente todos. El acetaminofén, sí. La loratadina, sí. Cualquier fármaco. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando venden esos productos naturistas o de cualquier otro tipo y dicen que no tienen ningún efecto adverso, están mintiendo porque o no tienen ningún efecto como tal, ni bueno ni malo, o si tiene efectos adversos que no están publicando, porque todos los fármacos y todos los medicamentos tienen efectos adversos.
no todas las personas presentan efectos adversos con todos los fármacos. Estos efectos adversos son más comunes en pacientes de edad avanzada, pacientes de la tercera edad y que tienen polifarmacia. ¿Qué significa polifarmacia? Que toman más de 3 medicamentos. Entonces, si usted toma losartán y toma metformina y toma hidroclorotiazida y además toma ácido valproico y toma quetiapina, ahí ya hay 5 medicamentos. Es más probable que presente efectos adversos, porque entre más medicamentos, más interacciones hay entre estos en el cuerpo de la persona. ¿De qué depende que una persona presente o no efectos adversos y la gravedad de esos efectos? Hay algunas características del paciente, como la edad, ya decíamos que la edad avanzada, el sexo, hay mujeres más predispuestas a tener algunos efectos adversos o los hombres a otros efectos adversos diferentes, y las comorbilidades, que son las enfermedades asociadas en el paciente, ¿cierto? Digamos, si el paciente tiene esquizofrenia, pero también sufre de diabetes, de hipertensión, esas son comorbilidades. Y las personas con comorbilidades son más propensas a tener efectos adversos. También hay factores farmacológicos o factores del medicamento que nos predisponen a que sea más común esos efectos adversos, como que el tipo de medicamento, la vía de administración, no es lo mismo una administración vía oral a una vía intramuscular o una vía intravenosa. La dosis, es decir, la cantidad de fármaco que estamos dando, y el tiempo de tratamiento. Hay pacientes que el tratamiento lo empezaron apenas hace una semana o hace un mes, y hay pacientes que llevan 7, 8 años tomando el mismo tratamiento. También depende de la farmacocinética y la farmacodinamia, que son características propias del medicamento en el momento de metabolizarse en el cuerpo, ¿cierto? Si salen por vía renal, o sea, por la orina, si se metabolizan en el hígado, todas esas cosas son la farmacocinética y la farmacodinamia, y también de eso depende la aparición de efectos adversos. ¿Qué tipos de efectos adversos tenemos? Tenemos reacciones relacionadas con la dosis o con la dosificación, que pueden ser porque hay una enfermedad renal y hay disminución en, digamos, en la eliminación de ese medicamento, o por enfermedades del hígado que no permite que se metabolice bien. También puede ser porque hay interacciones entre dos medicamentos que hacen que uno sea más potente o que sea menos potente de lo esperado. Todas estas están relacionadas con la dosis y se pueden ajustar dependiendo de la, digamos, de la dificultad que haya. Si la dificultad es enfermedad renal, entonces bajarle la dosis. Si la dificultad es la interacción entre dos medicamentos, cambiar uno de los medicamentos. Hay reacciones de tipo alérgico que requieren que haya existido una exposición previa, es decir, usted debe haber ya recibido ese medicamento y cuando luego lo vuelve a recibir, ya le provoca una reacción que depende del sistema inmune y que puede ser de diferentes tipos. Algunos se llenan de ronchitas, otros se les hincha la cara, la boca, los ojos, y otros pueden tener unas reacciones graves, que es lo que ya llamamos anafilaxia, que es esta reacción alérgica severa que puede también llevar a la muerte. Entonces, por eso es muy importante que estemos pendientes de esos efectos adversos de tipo alérgico. Suelen aparecer en las primeras dosificaciones. Es muy raro que después de un tiempo largo un paciente presente alergia a un medicamento, aunque puede suceder. Puede suceder que yo no era alérgica a eso y ahora me estoy brotando cuando lo tomo. Puede que se haya desarrollado una alergia, aunque no es lo más común. Y las reacciones idiosincráticas o reacciones inesperadas no se relacionan ni con la dosis ni con la alergia, aparecen en pocos pacientes y son imposibles de predecir. Es decir, ¿por qué pasa eso? No sabemos. Generalmente pueden ser graves y van a requerir medidas pues como de tratamiento especial, pero no hay manera de prevenirlas. Las reacciones alérgicas las reacciones de tipo alérgico o relacionadas con dosis se pueden prevenir, pero las idiosincráticas son difíciles de prevenir porque no dependen de un factor en particular. ¿Cómo se clasifican esos efectos adversos? Los podemos clasificar en leves, cuando no es necesario un antídoto ni tratamiento. Por ejemplo, ahí es que el medicamento me da mucha griera, o me da acidez, o me pone muy estreñido,
a veces no es necesario ningún antídoto ni ningún tratamiento para el efecto adverso, sencillamente se dan recomendaciones como que tome más líquidos, evite pasar largos tiempos sin comer, evite comidas irritantes y eso va ayudando pues también a mejorar ese efecto adverso. Los efectos adversos moderados precisan una modificación del tratamiento, por ejemplo, cambiar la dosis, que puede ser bajarla, adicionar otro fármaco para manejar esos síntomas de efectos adversos. ¿Listo? Ay, no, es que tengo mucha dificultad para ir al baño porque estoy tomando clozapina, estoy muy juicioso tomando agua, comiendo fibra, pero sigo muy estreñido. Podemos darle un laxante para ayudarle con eso. Entonces se adiciona un medicamento. Es que tengo tantos medicamentos que me da mucha gastritis. Entonces damos un omeprazol u otro medicamento similar para ayudar a disminuir ese efecto adverso. Esos son los efectos adversos moderados. Los graves son reacciones adversas que ponen en peligro la vida del paciente y exigen la interrupción inmediata del medicamento y dar un tratamiento específico. Ahorita de pronto vamos a hablar un poco más como específicamente de qué episodios pueden ser graves, pero los efectos adversos pueden llegar a llevar a las personas a lesiones en la piel, convulsiones, daño en diferentes órganos y por eso es importante tenerlos en cuenta. Una reacción adversa también puede ser mortal, llevando desafortunadamente al fallecimiento del paciente. ¿Cómo se tratan los efectos adversos? Lo mencionamos ahorita un poquito. Por un lado, podemos modificar la dosis, interrumpir el fármaco si definitivamente no hay tolerancia, cambiar para un fármaco diferente que sea de la misma familia, adicionar medicamentos para el control de los síntomas. También se puede cambiar la presentación. Por ejemplo, el ácido valproico. Es que las cápsulas me caen muy pesadas, el medicamento me hace bien para la parte mental, pero me cae muy mal al estómago. Podemos cambiar la presentación, podemos utilizar presentaciones de liberación retardada o en jarabe que tengan mejor tolerancia a la vía gastrointestinal. Y establecer medidas de soporte según los síntomas que presente el paciente. Ahora vamos a hablar como específicamente de grupos de medicamentos que utilizamos con frecuencia aquí en el hospital para la enfermedad mental. ¿Listo? Lo voy a hacer por grupos porque hablar fármaco por fármaco sería algo demasiado extenso, pero entonces como agrupando entre los fármacos, ¿cierto? ¿Cuál es la acción que tienen? Y vamos a mencionar los efectos adversos más comunes que tiene en general ese grupo de medicamentos. No todos los medicamentos van a presentar todos estos efectos adversos y unos tendrán algunos efectos adversos diferentes a los de su propio grupo porque pues no son exactamente el mismo fármaco, sino que son, digamos, como primos. Son parecidos, pues no son lo mismo. Entonces, por eso pueden tener un perfil de efectos adversos diferente. Entre los antidepresivos, tenemos muchos: fluoxetina, sertralina, escitalopram, venlafaxina, esvenlafaxina, fluvoxamina, paroxetina, bupropión, mirtazapina, duloxetina. Y existen más. ¿Listo? Entonces, hay muchísimos. De pronto, fíjense en la listica. Si alguno de estos lo toma usted o lo toma su familiar. ¿Qué tipo de efectos adversos puede tener con la toma de antidepresivos? Lo más común son los efectos gastrointestinales, las náuseas, el vómito o la diarrea, sobre todo la primera semana de tratamiento. Generalmente después de la primera semana ya los síntomas gastrointestinales disminuyen. En el sistema nervioso podemos tener dolores de cabeza, dificultad para dormir, mareos y temblores. Por eso, en general, se recomienda tomar los antidepresivos en horas de la mañana para que no nos interrumpa el sueño, no nos dé mucho insomnio. Sin embargo, hay medicamentos antidepresivos como la mirtazapina que son muy sedantes y ese sí se recomienda dar en la noche porque induce mucho sueño. Efectos secundarios anticolinérgicos como la boca seca o el aumento de la sudoración, repercusiones en el apetito que pueden llevar a pérdida o aumento de peso. Tienen lo que llamamos respuestas contrarias. Algunos pacientes, por ejemplo, la fluoxetina les baja el apetito, entonces pueden perder peso. En cambio, a otras personas les aumenta el apetito, entonces los lleva a ganancia de peso.
Por eso digo que depende de las características propias del paciente algunos de estos efectos adversos. Otros efectos adversos de los antidepresivos pueden ser nerviosismo, desasosiego, agitación, disfunción sexual. Si se presentan algunos de estos síntomas que ya impactan un poco más la calidad de vida del paciente, es importante que se lo comenten a su tratante, a su psiquiatra o al médico que le está llevando el seguimiento, porque puede de pronto requerir un cambio de un medicamento antidepresivo por otro. Es decir, si tenías fluoxetina, podemos pasar a sertralina o escitalopram. Ya pues el especialista mirará con el perfil de paciente y los medicamentos que ha tomado cuál sería el cambio más apropiado. Pero que es importante, coméntenle al especialista o al médico que les está haciendo el seguimiento para que miren a ver cómo pueden tratar estos síntomas de efectos adversos. Los antipsicóticos son esos medicamentos que damos, sobre todo en esquizofrenia o en trastornos psicóticos, para que la persona no tenga estos episodios de alucinaciones, delirios. Él también maneja un poco la agresividad. Son más frecuentes en pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno bipolar, especialmente de esquizofrenia. La esquizofrenia se trata esencialmente con medicamentos antipsicóticos y también se pueden dar a veces en algunos casos de depresión, teniendo en cuenta pues el perfil del medicamento y del paciente también. Los antipsicóticos se dividen en dos grupos, típicos y atípicos. Esta división es importante tenerla en cuenta porque dependiendo de ella depende también el perfil de efectos adversos. Tenemos entre los antipsicóticos típicos, que son los que tenemos disponibles hace más tiempo, son un poquito más viejitos, por decirlo de alguna manera, pero son altamente efectivos y por eso no salen del mercado. Por ejemplo, el haloperidol es un medicamento estrella y que ayuda a avanzar muchísimo el tratamiento de las personas con episodios de psicosis y enfermedad mental, porque tiene una alta potencia antipsicótica, tiene algunos efectos adversos importantes y por eso también se les indica a los familiares, al paciente, que cuando vuelva a estar hospitalizado o haya urgencias, diga que no tolera el haloperidol si ha presentado los efectos adversos del medicamento. Otros antipsicóticos típicos, la clorpromazina, la trifluoroperacina y la levomepromazina. ¿Cuáles son estos síntomas adversos, estos efectos adversos comunes de estos antipsicóticos típicos? Tenemos algo que se llaman síntomas extrapiramidales. No necesitan saberse ese nombre, pero sí es bueno que conozcan cómo se manifiestan. Rigidez o que el paciente está lo que a veces dicen que está muy pegado, que está muy tieso. El temblor y la marcha lenta, ¿cierto? Camina como despacio, está pegado, tembloroso. Eso lo llamamos parkinsonismo porque son síntomas que son similares a los de la enfermedad de Parkinson, pero no es que esté desarrollando enfermedad de Parkinson. Sencillamente son efectos adversos de los medicamentos que se pueden tratar, ya sea dando otro medicamento que disminuya esos efectos adversos como el bupropion, como el biperideno, o disminuyendo o cambiando el tipo de antipsicótico que toma. También da otras alteraciones del movimiento y la primera que quiero mencionar aquí es la distonía aguda. La distonía es una contracción muscular intensa y sostenida en el tiempo. Generalmente la distonía la vemos en el cuello, en la boca o en los ojos, ¿cierto? Aunque si la distonía es muy severa puede comprometer todo el cuerpo. La persona se tuerce la boca, saca la lengua, echa babasa, no es que le esté dando un ataque, sino que tiene una distonía, una contracción involuntaria y sostenida de los músculos, ¿listo? Es muy común que los familiares digan, no, es que le pusieron en un haloperidol y se torció todo. Ese que se haya torcido es una distonía que hizo. La disquinesia tardía es un trastorno de los movimientos que no aparece al principio del tratamiento como la distonía. La distonía suele ser muy inmediata. Le pusieron el medicamento y a la media hora ya está todo torcido. Es una distonía. La disquinesia tardía se puede presentar años después de haber comenzado a tomar medicamentos antipsicóticos.
Es lo más común en la disquinesia, unos movimientos anormales de la boca, de la lengua o del cuello que pueden simular como chupeteo, sacar la lengua, mover la cabeza hacia los lados. Yo creo que algunos de ustedes de pronto aquí o incluso en sus familiares han visto esto, empiezan o a sacar así la lengua y es un movimiento como que no, como que ellos no pueden controlar. Esa es una disquinesia tardía y es un efecto adverso de medicamentos. Tiene una respuesta más, digamos, es más difícil de tratar que una distonía aguda, pero también se le puede dar tratamiento. La acaticia es una sensación de inquietud, como de piernas inquietas, ¿cierto? Lo que llamamos un desasosiego, un desespero, no se queda quieto, es como si le picara el cuerpo, quiere caminar, quiere correr. Puede ser un efecto adverso de medicamentos, no solo de estos que vemos aquí, sino por ejemplo el Plastil o la metoclopramida, que es un medicamento para el vómito, también es conocido por dar acaticia en algunas personas. ¿Qué efectos cardiovasculares o del corazón tienen estos antipsicóticos? Pueden hacer que la presión se baje, lo que llamamos hipotensión, dar mareo, generalmente asociado también a esa baja de la presión, y alteraciones en el electrocardiograma que se manifiestan con cambios pues en algunas de las ondas que probablemente ustedes no conozcan bien, pero es importante que sepan que si un paciente utiliza estos antipsicóticos es necesario que se le haga por lo menos una vez un electrocardiograma de seguimiento. También da muchos síntomas anticolinérgicos. Estos síntomas son supremamente comunes con los antipsicóticos típicos. Son muy molestos, aunque no son graves ni son mortales. Por ejemplo, boca seca. El paciente toma agua, es que tengo la boca como un polvero, es que tengo mucha sed. Puede ser por los medicamentos. La constipación también es muy común. No puedo ver del cuerpo, estoy muy duro. Es por el medicamento. Retención urinaria es mucho menos común, es raro que se presente, pero puede pasar, y es que la persona quiere orinar, pero no es capaz. Y la somnolencia, que también es muy común con esos medicamentos, y es que se ponen con mucho sueño. Le dimos el medicamento, está dormido todo el día, no es capaz con la vida, no puede abrir los ojos, puede ser un efecto adverso del medicamento. A veces esa somnolencia es algo que estamos buscando con el medicamento. Ya no sería en ese caso un efecto adverso, sino un efecto terapéutico. Por ejemplo, la levomepromacina la utilizamos con frecuencia para inducir el sueño en algunos pacientes que tienen problemas para dormir. Entonces, como la levomepromacina induce sueño, entonces la utilizamos con ese fin. Aquí hay unas imágenes como para dar un poquito de claridad sobre esto que mencionábamos ahorita de las alteraciones del movimiento. Esto es representando una distonía. Miren que tiene el cuello torcido, las manos también como torcidas y la persona se queda como ahí rígida en esa posición y sin poder mover el cuello, sin poder relajar los músculos. Necesita tratamiento con medicamentos para que esos músculos se puedan relajar y ya no tiene ningún problema. La distonía es común que pase en la lengua, la persona queda con la lengua torcida, a veces pues bota baba porque como tiene la lengua torcida de hacia afuera, no puede cerrar la boca para tragar bien y puede salir baba. Esto que estamos viendo aquí es una distonía en los ojos. Puede pasar con algunos medicamentos antipsicóticos, se llaman crisis oculogiras y es que el paciente voltea la mirada hacia atrás, hacia arriba, eso no le duele, pero no es capaz de controlar ese movimiento. Entonces, ese también es un tipo de distonía. La disquinesia tardía que les decía que son esos movimientos como de la cara, que hacen chupeteo, que hacen balbuceo, que sacan la lengua, que tuercen la cara, incluso a veces se da también en los miembros superiores, mueven las manos como con frecuencia, como con cierto ritmo, y eso es debido pues a los medicamentos antipsicóticos. Esa imagencita aquí para representar la acaticia, que se puede sentir como lo que llamamos un síndrome de piernas inquietas, la persona no es capaz de quedarse quieto, a veces los traen por urgencias y dicen, ay, no, es que le dieron un medicamento y empezó con una andadera, dice que no se halla, que no se puede sentar, que tiene un desespero por dentro y se debe pensar en que sea una acaticia que también se puede resolver dándole medicamentos que contrarresten ese efecto.
El otro grupo de antipsicóticos son los antipsicóticos atípicos, llamados atípicos porque son más nuevos y no comparten las mismas características de los antipsicóticos anteriores, que son los típicos. Existen muchos antipsicóticos atípicos, en general ahora se están utilizando con más frecuencia estos, ya vamos a ver como cuál es el perfil de efectos secundarios que tienen y pueden ser mejor tolerados. La risperidona es uno de los antipsicóticos atípicos, quetiapina, olanzapina, clozapina, aripiprazol, amisulpirida, lurasidona y paliperidona. Hay muchos antipsicóticos más, pero estos son pues como de los más frecuentes. Aquí tienen un asterisco el aripiprazol, amisulprida y lurasidona porque no son tan similares a estos anteriores con estos síntomas adversos, sino que suelen tener menos efectos adversos porque tienen un mecanismo de funcionamiento o mecanismo de acción diferente. La paliperidona, le puse esta cosita aquí porque es un medicamento que es en general inyectado. Es un medicamento que se puede inyectar, aunque inicialmente se comienza con el medicamento en tableta para dosis ascendente y después poder pasar pues al medicamento inyectado. ¿Cuáles son los efectos más comunes de estos medicamentos, estos antipsicóticos atípicos? Las alteraciones metabólicas, ¿cierto? Esto es como lo primero que pensamos y lo primero que nos debe preocupar cuando el paciente toma estos antipsicóticos. ¿Qué quiere decir alteraciones metabólicas? Aumento del peso, obesidad, desarrollo de diabetes tipo 2 y dislipidemia. Estos medicamentos pueden alterar el funcionamiento, digamos, de la parte hormonal del paciente, llevándolo a desarrollar este tipo de afectaciones. Entonces, ay, es que tomó olanzapina o clozapina y subió mucho de peso, se mantiene con mucha hambre. Estos medicamentos pueden aumentar el apetito y por ese lado mediar el aumento de peso, además de que por su efecto, pues como en la parte hormonal, también por sí solo puede hacer que aumente el peso sin necesidad de que el paciente pues tenga un hambre anormal. La diabetes tipo 2, los problemas de azúcar y de colesterol y triglicéridos pueden ser comunes con estos antipsicóticos y es por eso que cuando vienen a los controles o cuando están aquí les estamos dando estos medicamentos, se les hacen una vez al año, 2 veces al año, examencitos de azúcar y perfil lipídico, es decir, colesterol, triglicéridos, para mirar cómo está esa parte, porque pueden estar afectados por el consumo de los medicamentos. También pueden alterar algunas hormonas como la prolactina. La prolactina es una hormona que si bien está presente en hombres y mujeres, es predominante en las mujeres y es la que se produce en grandes cantidades en las mujeres posparto para ayudar a que den lactancia. Cuando un antipsicótico aumenta estos niveles de prolactina, van a pasar cosas como la galactorrea, que es la salida de leche por los senos cuando una mujer no está amamantando o en un hombre. Los hombres también pueden presentar galactorrea, es decir, la salida de leche por la glándula mamaria. La disfunción sexual, como la pérdida del apetito sexual, disminución de la libido y también un poco de disfunción eréctil a algunos pacientes por los niveles altos de prolactina e irregularidades menstruales en las mujeres. Estos síntomas se pueden revertir, es decir, se pueden solucionar suspendiendo el medicamento antipsicótico que está tomando y cambiándolo por otro. Efectos cardiovasculares en estos antipsicóticos atípicos, también como la hipotensión o la presión arterial baja y las alteraciones del electrocardiograma. Otros efectos que pueden ser más comunes en algunos antipsicóticos que otros son la sedación, es decir, que da sueño. Por ejemplo, la clozapina o la olanzapina y la quetiapina son más sedantes, la risperidona, el aripiprazol no son tan sedantes. Los síntomas extrapiramidales que vimos ahorita, en mucha menor medida que los antipsicóticos típicos, pero aún se podrían presentar acaticias, distonías o disquinesias asociados con estos antipsicóticos. La salivación excesiva, que el paciente dice, no, es que salivo demasiado, es que ya me estoy babeando en la cama cuando duermo en la noche, puede ser un efecto secundario de los antipsicóticos atípicos, más común sobre todo con la clozapina, y
Algo muy importante son la alteración en la producción de células sanguíneas, es decir, sobre todo con las plaquetas y especialmente con las defensas, es decir, los neutrófilos, se nos pueden bajar mucho esas defensas debido a la toma de medicamentos y es por eso que es importante hacerse los examencitos de sangre de control, porque si estamos perdiendo las defensas debido al medicamento, hay que hacer un cambio de medicamento. ¿Listo? Estabilizadores del estado de ánimo. Estos medicamentos son los que utilizamos con los pacientes generalmente que tienen trastorno afectivo bipolar para evitar esos episodios ya sea de manía o de depresión que tienen. A veces se utilizan en algunos pacientes para el control de la impulsividad, pero digamos que la indicación principal es estabilizar el estado de ánimo, como su nombre lo dice, en los pacientes con trastorno bipolar. El ácido valproico lo utilizamos con mucha frecuencia, es en general un medicamento muy seguro, muy bien tolerado, pero algunas personas presentan efectos adversos, como cuáles: dolores de cabeza, mareos, caída del cabello, alteraciones en el hígado, por lo cual se deben hacer examencitos de sangre de la función del hígado cuando se toma ácido valproico. Y los más comunes con este medicamento, la dispepsia, que es esa sensación como de acidez, como de estómago revuelto, como de reflujo, el dolor abdominal y en ocasiones diarrea. Esos efectos adversos no son graves, pero pueden ser molestos para el paciente y se pueden manejar adicionando un antiácido o cambiando la presentación a jarabe o pasando de ácido valproico a un similar que es el divalproato, que tiene una mejor tolerancia gastrointestinal. Otra cosa que puede pasar es la trombocitopenia, que son las plaquetas bajitas, lo cual predispone a la persona a hemorragias. Entonces, por eso es importante también hacerse los examencitos de sangre. La carbamazepina es un estabilizador del estado de ánimo que no es tan frecuente su uso, pero que a veces lo debemos utilizar porque el paciente no ha tolerado otros estabilizadores. Se utiliza también como anticonvulsivante, es decir, para evitar las convulsiones en los pacientes que sufren de epilepsia, para el dolor de origen neural y para pues, varias otras indicaciones. Efectos secundarios comunes, la somnolencia, a algunos pacientes les da mucho sueño, a otros no les da nada de sueño, náuseas o vómito, visión borrosa, puse 2 veces somnolencia, el mareo y las reacciones alérgicas en la piel. Aquí puse esta imagen que se ve un poquito impresionante, pero es para decirles que la carbamazepina en algunos pacientes ha desencadenado algo que se llama síndrome de Steven Johnson, que es una reacción alérgica, no es una reacción alérgica, es una reacción secundaria, un efecto secundario severo que se da en toda la piel y es que la piel de la persona como que se ampolla y se va desprendiendo. Y se va desprendiendo, es una reacción alérgica de las más severas que existen, necesita tratamiento en UCI, en un hospital de nivel muy superior, en tratamiento con medicina interna, dermatología y todo el mundo implicado ahí. Se puede recuperar por completo, pero es bastante pues como crítico durante la presentación de la enfermedad. Hay riesgo de infecciones porque son heridas abiertas, entonces ojo con eso. Si toma carbamazepina y ve que se está empezando a llenar de unas ronchas o de unas ampollas, inmediatamente para el servicio de urgencias. Y la granulocitosis, que es la pérdida de estas células de defensa del cuerpo, que llamamos también granulocitos, que eran los neutrófilos que les decía ahorita, también puede ser desarrollada por el tomar carbamazepina. Por eso, una vez más, importante hacerse los examencitos. El ácido valproico y la carbamazepina se pueden tomar niveles en sangre y la efectividad depende de que hayan unos niveles en sangre óptimos. Por eso les mandamos a medir los niveles para mirar que sí se esté tomando el tratamiento y que la dosis que está tomando sí es la indicada. Otro medicamento estabilizador del estado de ánimo, y que lo dejé como aparte porque merece una mención especial, es el litio. El litio es uno de los primeros medicamentos que se desarrollaron y que se utilizaron en la psiquiatría. Anteriormente se utilizaba para muchas otras afecciones, pues antes de conocer bien cómo funcionaba, pero pues se dieron cuenta que en realidad no era tan efectivo para eso, pero sí es muy efectivo para los trastornos del estado de ánimo, no solo para la del trastorno bipolar, sino incluso para pacientes con depresiones que no responden bien a los antidepresivos y tienen ideaciones suicidas persistentes.
El litio es uno de los pocos medicamentos que se conocen que tenga como tal un efecto antisuicida. Entonces es un medicamento muy importante en la psiquiatría, pero que tiene lo que llamamos un margen terapéutico estrecho. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre ese efecto terapéutico bueno que tiene y la intoxicación es muy cortica. Entonces hay que ponerle mucho cuidado y hacerle mucho seguimiento a los niveles de ese litio, porque fácilmente nos puede llevar a una intoxicación. Entonces es un medicamento muy bueno, pero que hay que ser muy cuidadosos utilizando. Requiere el seguimiento estricto de los niveles en sangre y es indispensable tener una función renal adecuada, es decir, los riñones deben estar funcionando 100% para poder recibir litio. ¿Por qué? Porque el litio como tal puede alterar la función del riñón y a su vez la alteración del riñón puede aumentar los niveles de litio en sangre. Entonces se vuelve como un círculo vicioso en el que el paciente se va a intoxicar. Entonces, por eso muy importante mantener esos riñones súper cuidados y súper sanos si se está tomando litio. Efectos adversos comunes del medicamento, náuseas, la diarrea es común en el litio, alteraciones de la tiroides, importante hacerse una TSH o un examen tiroideo cuando se está tomando litio porque puede producir problemas de la tiroides, poliuria u orina aumentada, es decir, una orinadera, pero no de la orinadera poquita como la infección urinaria, sino bastante, la persona orina mucho. Sed intensa porque también como está orinando tanto se va deshidratando, debilidad muscular, fatiga e hinchazón en las extremidades o edemas. ¿Cuáles son los signos de intoxicación por litio? Y es súper importante que lo tengan en cuenta los familiares y los pacientes que tomen litio. Está desorientado, como que no sabe dónde está, no sabe qué horas son, se ve como perdido. El temblor, la marcha inestable, camina como yéndose hacia los lados. La diarrea, pero la diarrea persistente, vómito, dolor abdominal y algo que nosotros evaluamos que son los reflejos aumentados o incluso el paciente puede llegar a la inconsciencia. Si es su paciente, si su familiar tiene estos síntomas, es decir, varios de estos síntomas en un mismo momento, deben consultar de inmediato al servicio de urgencias, pero no urgencias del lomo, sino urgencias de su hospital más cercano o de la EPS que ustedes tengan, porque allá necesitamos que les hagan exámenes, que los vea a veces un especialista si tienen alteración de la función de los riñones y que les hagan otros tratamientos. ¿Cuál es la recomendación fundamental aquí, por ejemplo? Si la persona toma litio y tiene diarrea abundante, es decir, más de 5 deposiciones al día, no se puede parar del baño, lo que llama uno pues comúnmente que está vaciado, debe consultar al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque el litio puede producir diarrea como un efecto adverso, puede tener 1 o 2 episodios al día o día por medio me da diarrea pero se me quita, pero si es una diarrea persistente, la persona se puede deshidratar. Esa deshidratación altera la función del riñón, lo cual va a hacer que los niveles de litio aumenten y a su vez da más diarrea, más deshidratado y todo mal con esto. Entonces, mucho cuidado con eso, consultar a urgencias si se tienen diarrea abundante, que no cesa y que además puede presentar algunos otros signos de intoxicación por litio. A veces no es que esté intoxicado por litio, sencillamente le dio un virus, porque eso también puede pasar, pero hay que mantenerlo muy bien hidratado para evitar que en ese episodio tengamos una intoxicación por litio. Las benzodiazepinas son medicamentos sedantes. Se utilizan con menos frecuencia que los otros medicamentos, pero también son importantes para diferentes enfermedades, sobre todo los trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y como un ayudante pues, en otros tipos de enfermedades. Tienen efectos secundarios a corto y a largo plazo, por eso estamos, digamos, muy cuidadosos al momento de utilizarlo y son medicamentos de control especial. Estos son de esos medicamentos que les debemos dar formulita de control especial cuando lo van a reclamar porque tienen potencial de abuso. Entonces, a corto plazo, ¿qué pasa con las benzodiazepinas? Que es el clonazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam y otros AM que hay por ahí. Somnolencia marcada. Las benzodiazepinas dan sueño. ¿Listo? La cantidad de sueño depende de la dosis que tenga. Mareo, presión arterial bajita o hipotensión.
Depresión respiratoria, es algo de lo que los médicos le tenemos miedo cuando usamos benzodiazepinas, que además de que se les vaya mucho la presión, se altera la respiración, la persona empieza a bajarse los niveles de oxígeno, hay que ponerle oxígeno, hay que mirar cómo lo ayudamos. Entonces, eso puede pasar y mucho cuidado con medicarse benzodiazepinas en su casa, que no les han formulado o aumentarles la dosis porque facilito hace una de estas complicaciones y eso puede llevar a la muerte. En los niños y en los adolescentes puede causar lo que llamamos una reacción paradójica. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos la benzodiazepina para que esté más calmado, más tranquilo o se pueda dormir y en cambio se agitan horribles, se ponen hiperactivos, destructivos, no sé qué, y esa es una reacción paradójica que puede haber con esas benzodiazepinas, como les digo, sobre todo en niños y adolescentes. Es muy raro en los adultos, pero a veces también puede pasar. A largo plazo, la toma de estas benzodiazepinas llevan a deterioro cognitivo, la persona va perdiendo habilidades mentales superiores, tiene también problemas de la memoria, entonces es muy común que se ven las señoras que ya llevan un montón de años que tomando para dormir clonazepam o lorazepam y entonces empiezan como a perder esas facultades mentales, ya no se acuerdan de nada, tienen más riesgo de caídas porque la marcha o el caminar es más torpe, se sienten más débiles y como están somnolientos y confusos, se pueden caer más fácil. Causan dependencia y tolerancia. Las benzodiazepinas a largo plazo causan una dependencia no solo, digamos, emocional, sino física, o sea, no solo psicológica, sino física. O sea, físicamente la persona manifiesta síntomas de abstinencia si esa benzodiazepina se le para de manera abrupta, o sea, se para así de sopetón de repente. Esos síntomas de abstinencia son muy molestos, pueden llegar a ser muy graves, entonces muy importante que si estás tomando una benzodiazepina a largo plazo y se vaya a empezar el desmonte o vamos a dejar de tomarla, se haga un desmonte gradual, vigilado por medicina general, por psiquiatría, por toxicología, por cualquier pues especialidad médica que pueda hacerlo, porque hay que ir desmontando ya a poquito esa benzodiazepina para no tener unos síntomas de abstinencia. Listo, entonces, ¿qué concluimos de todo esto que acabamos de ver? Yo sé que es mucha información, pero es sinceramente a grandes rasgos, pues, lo que podemos conocer de este tema que es muy amplio. Primero que todo, todos los medicamentos pueden producir efectos adversos. No necesariamente los van a producir, pero todos podrían producirlos. ¿Listo? Entonces no es que este medicamento es muy malo y el otro es muy bueno, sino que todos tienen perfiles de efectos adversos diferentes. Muchos de estos efectos adversos son impredecibles y dependen de muchos factores, lo que veíamos ahorita. La dosis, la presentación, la edad del paciente, el sexo, si tiene otras enfermedades, son muchas cosas las que están asociadas a la aparición de esos efectos adversos y a veces no se pueden predecir. No siempre es necesario suspender el medicamento, un efecto adverso. Ante un efecto adverso leve, no siempre es necesario suspender. Ay, es que me da un poquito de gastritis, pero me mejora si me tomo mi lanta. O, ay, es que se me cae mucho el pelo, pero no me voy a echar calma. Son efectos adversos que se pueden tolerar. Se deben realizar los exámenes de seguimiento ordenados para garantizar el uso seguro de los medicamentos. Súper importante. Al alta de hospitalización se le mandan los examencitos para que se haga y traiga la próxima consulta. En una consulta de seguimiento se le mandan examencitos para que los traiga la próxima consulta. ¿Qué queremos mirar? No solo si se están tomando los medicamentos, sino que no se hayan desarrollado efectos adversos que pueden ser graves y que no hemos detectado porque no dan síntomas. Por ejemplo, esa pérdida de las defensas del cuerpo o ese aumento del azúcar o del colesterol, muchas veces no lo sentimos, o esa pérdida de las plaquetas. No sentimos nada, pero con los examencitos nos damos cuenta que ya estamos en un nivel crítico que requiere cambio de medicamento y tratamiento. Por eso es muy, muy importante hacernos esos exámenes de control. Y comentarle al médico si presentan síntomas que crees que pueden estar relacionados con los medicamentos. No todo lo que sentimos está relacionado con los medicamentos, pero si usted cree, ve, desde que empecé este medicamento siento esto y lo otro, ve, desde que me estoy tomando estas dos cosas me siento así, me siento así. Coméntele al médico tratante, coméntele a su psiquiatra, mira, si en realidad es un efecto adverso de medicamentos,
si hay necesidad de modificar la dosis, la hora de la toma, la presentación, adicionar más medicamentos o definitivamente cambiarlos. O si sencillamente no es un efecto adverso de esos medicamentos y fue como, digamos, una especie de coincidencia que aparecieran como hacia el mismo momento. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta todas estas cositas. Recuerden no automedicarse, no cambiarse a sí mismos la dosis, porque eso puede ser peligroso. Es que a Peranita le funcionó súper bien tal cosa, es que al hijo de fulanita le daban no sé qué y le fue súper bien, que se curó muy bien de la enfermedad mental, que yo le voy a dar eso a mi hijo. Mucho cuidado con esas cosas. Ay, es que él con eso duerme por la noche, entonces para que duerma en el día también le voy a dar el mismo medicamento. Mucho cuidado, porque podemos llevar efectos adversos graves que alteren la vida y la calidad de vida del paciente. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Estamos aquí a la orden para ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Pues hora de decirle que maravillados con el tema. De hecho, hay unas apreciaciones muy buenas. Dice, muchas gracias por estar presente cada semana en nuestros hogares abordando temas tan importantes para nuestras familias. Dios les bendiga. Hay algunas preguntas, no son relacionadas con el tema, les aclaro y les recuerdo que aquí no respondemos situaciones particulares, sino que más bien les hacemos como unas recomendaciones generales, porque además pues la particularidad la debe abordar es el psiquiatra o el médico tratante. Entonces dice que cómo puede sacar una cita y qué PS tiene vínculo con el hospital. Realmente, doña María debe de acercarse a su EPS, solicitar cita con médico general si nunca ha tenido ningún tratamiento con psiquiatría el paciente y el médico general ya, de acuerdo a su concepto, emite la orden para que por su EPS le puedan asignar la cita y de ellos le dicen dónde sería la ubicación adecuada. Buenas tardes, excelentes temas, gracias por la dedicación con los programas de capacitación. Bueno, nos plantean una situación con un episodio de depresión de una sobrina. ¿Qué debe de hacer? Pues llevarla por urgencias por su EPS asignada y la IPS asignada que tenga. Todo paciente que tenga signos de descompensación o que tenga algún síntoma, sí debe ser el especialista el que haga la recomendación y el seguimiento. Bendiciones desde La Guajira, qué chévere, gracias por vernos y muy importante que comparta con muchas personas la posibilidad de poder visualizar y aprender sobre los temas de enfermedad mental. Es muy interesante, gracias por este tema, qué buen tema, gracias. Por favor, así como bien juiciosos estuvieron en la capacitación y muchas gracias a la doctora Laura por tan excelente temática, además que muchas personas en muchas ocasiones por desconocimiento suspenden el medicamento porque empiezan a ver ciertas cositas pues que hacen parte de los efectos adversos, pero que siguen siendo necesarios sopesar puntos importantes dentro del tratamiento. Entonces sí es importante que ustedes tengan presente que primero deben consultar al especialista antes de tomar una decisión de abandonar un tratamiento, ¿sí? Mire que la doctora fue muy reiterativa, consultar por urgencia, ¿cierto? Mirar qué opciones tenemos, pero sí debe ser un profesional el que haga las recomendaciones. ¿Listo? Los encuentros son los jueves a la 1 de la tarde. A veces de pronto nos corremos un poquitico los temas, pero también es importante que tengan presente que los pueden ver en diferido. Entonces, muchas temáticas que hemos dictado durante este año y en años anteriores quedan grabadas en la página del hospital. Entonces, también lo podemos visualizar ahí, pero sí tratemos de invitar a más personas para que sigamos fortaleciendo el tema de la salud mental. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden diligenciar la asistencia y los esperamos dentro de 8 días a la 1 de la tarde en la página del Facebook del Hospital Mental. Feliz tarde. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Hasta luego.